Hola, ¿cómo están? Bienvenidos un día más al canal. Mi nombre es Lu y hoy les relataré el caso de Dennis Andrew Nielsen, también conocido como Kindly Killer. Este caso es particularmente curioso ya que guarda muchísimas similitudes con el famoso caso de Jeffrey Dahmer. Esto es Sumario Criminal. Dennis Andrew Nielsen, también conocido como The Kindly Killer, es un famoso asesino en serie británico que nació el 23 de noviembre de 1945 en Fraserburgh, Escocia, y vivió en Londres la mayor parte de su vida. Durante el tiempo que vivió en la ciudad fue responsable de entre 12 y 15 asesinatos. Sin remordimiento ni piedad por sus víctimas, los asesinatos de Nielsen son algunos de los más atroces y despreciables que jamás hayan ocurrido en la historia británica. Nielsen nació de una madre escocesa y un padre noruego en la pequeña ciudad de Strichen, condado de Aberdeen. Desafortunadamente, su padre tenía un problema con el alcohol y sus padres se separaron cuando él tenía 4 años. Su madre finalmente se volvió a casar y se mudó mientras lo enviaba a vivir con sus abuelos. Sin embargo, después de un tiempo, ella lo trajo de vuelta a casa. Según Nielsen, el evento inicial que cambió su vida ocurrió cuando aún era niño. Su amado abuelo había fallecido y su madre católica le pidió que viera el cuerpo antes de que lo enterraran. Todavía se desconoce si el incidente o los consejos de su madre y su padrastro sobre el estado insalubre de la carne tuvieron algún tipo de influencia en él para convertirlo en quien se convirtió más tarde. En 1961, Nielsen se inscribió en el ejército británico y terminó trabajando como cocinero en Adén, Chipre y Berlín antes de retirarse del ejército en 1972. Luego se desempeñó brevemente como oficial de policía y pasó a ser funcionario en un empleo a mediados de los 70. Estuvo notoriamente envuelto en una serie de relaciones enfermizas, insustanciales y fugaces con los hombres, aunque estos encuentros no le proporcionaron ningún consuelo ni satisfacción a su anhelo innato de profunda reclusión y soledad. Al igual que Jeffrey Dahmer, buscó desesperadamente a alguien que no se fuera, en otras palabras, un cadáver. Nielsen cometió numerosos asesinatos inquietantes en el periodo de tiempo entre 1978 y 1983, cobrando la vida de al menos 15 hombres y niños. También se informa que guardó cadáveres con un propósito inusual, la gratificación sexual. La policía fue alertada cuando los limpiadores de desagües encontraron entrañas humanas que bloqueaban los desagües de su casa. Después de esto, finalmente lo atraparon luego de una larga persecución. Con una afición compartida por el asesinato y un estilo de vida igualmente desviado, se ha hecho referencia a Dennis Nielsen como el Jeffrey Dahmer británico. Ambos asesinos en serie exhibieron un comportamiento similar y tenían motivaciones sorprendentemente similares para sus horribles crímenes. Todas sus víctimas eran estudiantes desprevenidos o personas sin hogar a quienes recogía en los bares e invitaba a casa para tener sexo o simplemente para tener compañía. Nielsen estranguló cruelmente y ahogó a sus víctimas durante la noche, a menudo despertando con poco o ningún recuerdo de lo que había hecho en su estado de ira intoxicada. Nielsen utilizó su experiencia en la carnicería, perfeccionada en el ejército, para ayudarlo a deshacerse de los cuerpos. Al tener acceso a un gran jardín, Nielsen pudo quemar muchos de los restos en una gran hoguera, a menudo durante la noche. El 30 de diciembre de 1978, Nielsen cometió su primer asesinato. Según los informes, se había encontrado con su víctima en un bar gay y procedió a estrangularlo hasta que se desmayó. A partir de entonces, arrojó al hombre en un balde lleno de agua. El 12 de enero de 2006, la policía identificó a la víctima como Stephen Dean Holmes, de 14 años. Regresaba a casa de un concierto pop cuando ocurrió el incidente. Holmes nació el 22 de marzo de 1964. Tras el asesinato inicial, Nielsen hizo un intento por matar a un estudiante de Hong Kong, con el que se había encontrado en el West End de Londres.
Aunque la policía lo investigó, el estudiante decidió no presentar cargos y Nielsen fue liberado. El 3 de diciembre de 1979, Kenneth Ockendon fue la segunda víctima del asesino Nielsen. Su relación tenía un elemento íntimo que eventualmente condujo a la muerte de Ockendon por estrangulamiento. Es una de las pocas víctimas de homicidio registradas como desaparecidas en los informes policiales. Martin Duffy, un joven sin hogar de 16 años de Birkenhead, fue asesinado trágicamente en mayo de 1980. Había aceptado una invitación a la casa de Nielsen y se encontró con su destino cuando fue estrangulado y luego ahogado en el fregadero de la cocina. Su cuarto asesinato fue Billy Sutherland, el cual era un prostituto de Escocia. Nielsen no podía recordar cómo asesinó a Sutherland. Sin embargo, más tarde se reveló que la víctima había sido estrangulada por alguien con las manos desnudas. La víctima número 5 era un prostituto que no pudo ser identificado. La única información disponible es que el individuo podría haber sido de Filipinas o Tailandia. En cuanto a su sexta víctima, Nielsen tenía muy pocos recuerdos. Solo recordaba que era un joven irlandés con el que se había encontrado en un bar. Además, las siguientes dos víctimas también eran distintas en su mente. En el séptimo caso de asesinato, la víctima de Nielsen era un chico hippie, indefenso y hambriento que había encontrado en la entrada de Charing Cross. Presuntamente, el hombre no tenía hogar y no tenía a nadie que lo ayudara a salir de su terrible situación. Nielsen eligió trágicamente a este individuo vulnerable como su séptima víctima, quitándole lo que podría haber sido una vida potencial. Nielsen había olvidado por completo los detalles relacionados con su octava víctima de asesinato. Sus asesinatos 9 y 10, ambos jóvenes que eran escoceses, provenientes del pequeño pueblo rural de Sozo, fueron secuestrados trágicamente en pubs locales durante las últimas horas de la noche para no ser vistos nunca más. La 11ª víctima del asesino en serie, Dennis Nielsen, era un cabeza rapada que había recogido en la bulliciosa zona de Piccadilly Circus. Este hombre tenía un tatuaje increíblemente morboso alrededor de su cuello que decía «cortar aquí». A pesar de que se había jactado ante Nielsen de que era fuerte y le gustaba pelear, cuando estuvo ebrio no podía defenderse de él. Por lo tanto, Nielsen colgó su cuerpo sin camisa en el dormitorio durante un día entero antes de enterrarlo debajo de las tablas del suelo. El 10 de noviembre de 1980, entre el sexto y el 11º homicidio cometido por Nielsen, una posible víctima se despertó durante su ataque y logró repeler con éxito a su agresor. A pesar de que llamó al 911 de inmediato, los policías no intervinieron y vieron esto como una discusión trivial entre dos parejas homosexuales. Malcolm Barlow fue la 12ª víctima de Dennis Nielsen. Fue atacado el 18 de septiembre de 1981 cerca de la casa de Nielsen. Después de encontrarlo en un portal, Nielsen llamó a una ambulancia para que viniera y se lo llevara. El día que Barlow recibió la alta médica, volvió a casa de Nielsen para expresar su gratitud y al mismo tiempo se mostró encantado ya que éste le invitó a comer. Sin embargo, esa misma noche falleció a manos de Nielsen. En octubre de 1981, Nielsen se mudó a una casa en Muswell Hill y se encontró con un estudiante en un bar del Soho. Luego invitó al estudiante a su nueva residencia. Cuando el estudiante se despertó al día siguiente, no recordaba lo que había sucedido la noche anterior. Eventualmente visitó a su médico debido a los moratones alrededor de su cuello. El médico informó al estudiante que al parecer lo habían estrangulado y lo instó a denunciarlo a la policía. Sin embargo, por temor a que se expusiera a su sexualidad, el estudiante decidió no hacerlo. Tras este intento fallido de asesinato, Nielsen se encontró con una drag queen en un pub de Camden. Mientras estaba inconsciente debido a la estrangulación, la víctima volvió en sí y logró mantener a raya a Nielsen, que intentaba ahogarlo en un baño de agua fría. John Howlett, la primera víctima de los asesinatos en el hogar de Muswell Hill de Dennis Nielsen en diciembre de 1981, se defendió a pesar de todas las probabilidades. Nielsen aún terminó asesinándolo, ya que le había tomado aversión instantáneamente y estaba decidido a quitarle la vida. La batalla fue intensa, con Howlett incluso intentando estrangular a Nielsen por la espalda en un momento dado, pero al final
Howlett se ahogó después de permanecer sumergido en el agua durante 5 minutos. Fue Howlett quien sufrió el desmembramiento inicial con todas las partes dispares del cuerpo escondidas en varios rincones de la casa o en el inodoro. Graham Allen era un vagabundo que se cruzó con Nielsen en Shaftesbury Avenue y lo llevó a la muerte. Después de matarlo, Nielsen no tenía idea de cómo deshacerse del cuerpo. 3 días después, recurrió a descuartizarlo como a su primera víctima. La 15ª y última víctima de homicidio de Nielsen fue Stephen Sinclair, un consumidor de drogas con el que se había encontrado en Oxford Street. Después de que Sinclair le quitara una hamburguesa, Nielsen lo invitó a su casa. En estado de embriaguez por el consumo de alcohol y heroína, Sinclair fue estrangulado y su cuerpo cortado en varios pedazos. Fue el descubrimiento de sus restos desmembrados en el desagüe fuera de la casa de Nielsen lo que desencadenó una investigación sobre los asesinatos de Nielsen. El hecho de tener que deshacerse de los restos rápidamente se convirtió en un problema para él y terminó guardando maletas en su armario llenas de órganos humanos. Numerosos vecinos habían comenzado a detectar un olor. Sin embargo, su intento de deshacerse de los cuerpos arrojándolos por el inodoro en Crane Lane Gardens, al norte de Londres, provocó un bloqueo en el sistema del alcantarillado que conduce a su casa. Cuando llamaron a una empresa de plomería para que destapara el desagüe, descubrieron que estaba lleno de algo parecido a carne. El inspector de alcantarillado llamó entonces a su supervisor para evaluar la situación, pero esto no pudo realizarse hasta el día siguiente. Desafortunadamente, en ese momento, el desagüe ya había sido limpiado profesional y minuciosamente. El inspector del alcantarillado y su supervisor empezaron a sospechar, por lo que se pusieron en contacto con la policía de inmediato. Tras una investigación más profunda, se hizo un descubrimiento impactante. Algunos huesos pequeños y trozos de carne sospechosamente identificables, que luego se confirmó que eran de origen humano, se encontraron obstruyendo una tubería que salía del desagüe. Esta pieza de evidencia descubrió una verdad aún más oscura. En 1983, Dennis Nielsen fue arrestado y acusado de múltiples cargos de asesinato luego de una larga investigación. Se disculpó profundamente con los policías presentes por no poder proporcionarles un número exacto de personas a las que les había quitado la vida. A pesar de su actitud arrepentida, sus acciones fueron inexcusables y fue condenado a 6 cadenas perpetuas en prisión. Cuando la policía registró la casa de Dennis Nielsen, se sorprendieron al descubrir 3 cabezas cortadas en un armario y otros 13 cadáveres en su antigua residencia de Melrose Avenue. La espantosa escena fue una prueba más de los actos abominables que había cometido Nielsen, convirtiéndolo en uno de los crímenes más impactantes de su tiempo. Durante el juicio, Nielsen se mostró impasible y sereno a pesar de que se había llevado 15 vidas. En consecuencia, obtuvo una cadena perpetua en Old Bailey. El juez de primera instancia, luego de una cuidadosa consideración del caso, fijó una sentencia mínima de 25 años por los crímenes de Nielsen. Sin embargo, el ministro del Interior intervino más tarde y decidió imponer una tarifa de por vida a Nielsen, lo que significa que nunca sería liberado de prisión y cumpliría una sentencia indeterminada. En 2002 se eliminó la autoridad del ministro del Interior para establecer términos mínimos para las sentencias de por vida, pero Nielsen aún tenía que cumplir una sentencia mínima de 25 años antes de que pudiera ser elegible para la liberación con licencia perpetua en 2008. Este periodo significativo de tiempo cumplido es indicativo de la gravedad del delito y refleja la incapacidad de Nielsen para mostrar remordimiento o aceptar la justicia. El 24 de octubre de 1983, Nielsen fue llevado a juicio en el histórico tribunal de Old Bailey en Londres. En un intento por evitar un veredicto de culpabilidad por asesinato, alegó responsabilidad disminuida y buscó una condena reducida por homicidio involuntario. Sin embargo, a pesar de sus súplicas, fue declarado culpable de 6 asesinatos y 2 intentos de asesinato. El 4 de noviembre de 1983, el Tribunal de Justicia lo condenó a cadena perpetua y lo envió a prisión por tiempo indefinido. En 1993, después de pasar 10 años en prisión, el tribunal le concedió permiso para dar una entrevista televisada tras las rejas en la televisión nacional. A pesar de las numerosas solicitudes de libertad condicional de Dennis Nielsen, todas estas fueron rechazadas en el año 2006. Esta decisión se encontró con una fuerte oposición de su equipo legal y de quienes esperaban verlo en libertad.
Nielsen cumplió 34 años de su condena en el centro penitenciario HMP Full Sutton de máxima seguridad que se encuentra en East Reading, de Yorkshire. Es una de las prisiones más seguras de Gran Bretaña, con estrictos protocolos y medidas de seguridad diseñados para garantizar que los reclusos se mantengan seguros en todo momento. Durante su tiempo en prisión, ha estudiado continuamente las políticas de la prisión de Whitmore, iniciando acciones legales por negarle el acceso a la literatura homosexual. Esto ha causado una cantidad considerable de problemas para las autoridades penitenciarias. Esta solicitud en particular fue lamentablemente rechazada por el juez único en la etapa de autorización, a pesar de todos los esfuerzos realizados para asegurar que cumpliera con todos los requisitos necesarios. La decisión fue difícil, sin embargo, tuvo que tomarse para mantener un sistema equitativo. Al final, se encontró que no había evidencia que sugiriera que se había producido alguna violación a sus derechos humanos y que las normas penitenciarias no imponían ningún tipo de discriminación en su contra. Esto también significó que no obtuvo ningún acceso adicional a los materiales que había solicitado. En 2003 presentó una segunda revisión judicial para impugnar la decisión de no permitirle publicar su autobiografía, titulada Historia de un niño ahogado. Su libro fue visto como una importante pieza de testimonio que proporcionaría una idea de cómo su vida había sido afectada por el fallo original. Esperaba que se permitiera su publicación para que pudiera ayudar a otras personas en situaciones similares y crear conciencia sobre los problemas que enfrentan las personas con condenas similares. El 12 de mayo de 2018, Dennis Nielsen murió en el York Hospital del Reino Unido, a los 72 años de edad, tras sufrir una embolia pulmonar y una hemorragia a pesar de haber sido operado. En el momento de su fallecimiento, Nielsen había cumplido 34 años de su condena. Este ha sido el caso de hoy, espero que les haya resultado informativo. No se olviden que pueden regalarme un like, suscribirse, activar la campanita para no perderse nada nuevo de Sumario Criminal.